escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Desde que el ser humano comienza a tener uso de razón y sin que se haya cumplido todavía el aprendizaje moral mediante la enseñanza o la disciplina, comprende por sí mismo la conveniencia esencial de ciertas acciones y la inconveniencia de otras. Por ejemplo, cuando un niño intenta ocultarse de sus padres para hacer algo malo o miente cuando lo hace, demuestra que en su incipiente conciencia aún no formada ya existe previamente un juez que le está diciendo internamente y espiritualmente sobre el bien o el mal. Es cierto que la conciencia moral se habrá de ir desarrollando y perfeccionando mediante la enseñanza y la disciplina con el correr de los años, pero ya viene preparada en el mismo acto del nacimiento de la criatura. El niño no nace con la página de la conciencia moral en blanco. No solo se da de manera indudable e inevitable en nosotros el conocimiento de que ciertas acciones son buenas o malas por su misma naturaleza, sino que esa conciencia moral nos persuade absolutamente a practicar el bien y a evitar el mal. La existencia de esta doble actividad espiritual, el conocimiento moral y la persuasión moral, es un hecho que experimentamos en nosotros mismos todos los días, aún en las experiencias más cotidianas de la vida, inclusive en contra de nuestra voluntad. Les pongo un ejemplo de mi propia experiencia. Entre los años 1980 y 1989, yo viví en un pequeño poblado que está más o menos a 10 kilómetros de ahí, de la playa Baracoa. Se llama Banes. Todos los días yo viajaba en bicicleta de Banes a la playa Baracoa para trabajar. En la carretera que va de Banes a la playa del Salado hay unas cuantas lomas difíciles de subir en una bicicleta. Pues bien, una de esas mañanas en que hacía mi recorrido habitual de Banes a Baracoa, cuando comenzaba a subir la última de las lomas que desciende hacia el Salado, vi que casi llegando al tope de la loma, en la senda opuesta, o sea, en la senda por donde bajaban los carros a toda velocidad cuando comenzaban el descenso después de llegar al pico de la loma, les decía, vi un enorme pedrusco en el medio de la senda. Por allí cerca había una cantera donde sacaban tierra y piedras y parece que a un camión se le había caído aquella piedra. Era lo suficientemente grande como para provocar un accidente si el chofer de un auto no se percataba a tiempo y daba el corte para evitarla. Pues ya dije, estaba muy cerca del tope de la loma. Desde que comencé a subir con gran esfuerzo la conciencia moral, la obligación moral comenzó a decirme sin palabras: bájate de la bicicleta y quita la piedra de la senda. Pero también el egoísmo moral comienza a decir otras cosas: bajarme de la bicicleta y tener que subir el resto de la loma a pie. Y si viene un carro en el momento en que estoy quitando la piedra, el chofer no se da cuenta y me arrolla. Todo eso y más lo pensé en los breves minutos en que iba jadeando y pedaleando loma arriba. Llegué al tope de la loma y comencé a bajar por el lado opuesto, rumbo al Salado.
La obligación moral me dijo otra vez, sin palabras: ¿y si el carro que tiene el accidente es el Lada de la playa Baracoa, donde pueden ir tus hijos? ¿Se vuelca y se quema con tus hijos dentro? No pude resistir más aquella voz interna que hablaba a mi cerebro. Di un frenazo lomo abajo, me bajé de la bicicleta, regresé lomo arriba con la bicicleta de mano, bajé por el otro lado hasta donde estaba la piedra, puse la bicicleta a la orilla de la carretera y con gran esfuerzo empujé aquella enorme y pesada piedra por el pavimento hasta dejarla en la hierba de la cuneta. Tomé mi bicicleta nuevamente, subí a pie otra vez hasta el tope de la loma, me monté en la bicicleta y comencé otra vez el descenso hacia el salado. ¿Podrán imaginarse ustedes el gozo, la alegría, la satisfacción que llevaba en mi corazón por lo que había hecho? Había cumplido con la exigencia de la obligación moral, que es un sello de Dios puesto en la conciencia del hombre y que prueba sin duda su existencia. En ese lugar solitario, nadie me estaba viendo para juzgarme o condenarme. Estaba yo solo con mi conciencia ante Dios y eso bastó. En cierta ocasión, a un indio salvaje que había logrado aprender algo de la civilización, le preguntaron cómo él explicaba la conciencia y su respuesta fue la siguiente: la conciencia es algo cuadrado y filoso que está en mi pecho y cuando hago algo malo da vueltas y vueltas y me hiere. Pero de dar tantas vueltas pierde los filos y ya no me hiere. El hecho de que una persona cauterice su conciencia moral no es evidencia de que ella no existe. La obligación moral está ahí y aunque esté redondeada, no deja de dar vueltas. Les pongo otro ejemplo de lo que esto significa, sacado de mi propia experiencia. En el año 1974, allá en Cuba, yo fui sancionado por un tribunal militar a 2 años de prisión, debido a que me negué a trabajar el sábado, a usar las armas y a realizar el juramento militar cuando fui reclutado para el servicio militar obligatorio. La prisión a la que fui confinado resultó ser una cárcel de presos comunes. En esa cárcel observé un hecho que ahora puede servirme para ilustrar este tema, de que la obligación moral está presente en los mayores criminales. Les cuento. En esa prisión había un recluso de unos 30 años de edad al cual apodaban Boniato. Ese apodo lo tenía porque a los 14 años de edad cayó por primera vez en una prisión por el delito de robo con fuerza. Lo encerraron en una cárcel de menores que había en un poblado oriental de Cuba llamado Puerto Boniato. Pues este desgraciado joven desde ese momento perdió su nombre y todos lo conocíamos como Boniato. Este hombre tenía un historial delictivo horrible. Después de los 14 años, cuando cayó preso por primera vez, los siguientes, hasta la edad que tenía en ese momento, pasó la mayor parte del tiempo en prisión. Esa vez, cuando yo lo conocí, ya ni él mismo sabía el número de las veces en que había caído preso. Era un delincuente nato, con una conciencia moral totalmente desfigurada. En esa misma prisión había un joven recluso más o menos de mi edad, 24 años, que no era un delincuente. Estaba preso porque era chofer de un camión, tuvo un accidente del cual fue él culpable y hubo un muerto en el accidente. Este pobre muchacho tenía un vicio terrible de fumar cigarrillos. En la prisión aquella no se le permitía a los reclusos tener dinero, pero los delincuentes como Boniato tenían su propio negocio con los cigarrillos
con el cual ganaban dinero que sus familiares recibían afuera. Tenían dos tipos de negocios: prestar cigarrillos al garrote. Eso quiere decir que a un fumador le daban, por ejemplo, 2 cajetillas de cigarros, y cuando sus familiares le traían en la visita los cigarros que le permitían pasar las autoridades de la prisión, tenía que devolverles 3 cajetillas. O le daban al fumador las cajetillas de cigarro que pidiera, y los familiares afuera le daban el dinero al familiar del delincuente que tenía el negocio dentro de la prisión. Pues bueno, este muchacho fumador del cual hablo, en su delirio de fumar, le pidió prestadas a uno de estos terribles delincuentes 5 cajetillas de cigarro. Cuando sus familiares vinieron a la visita, le trajeron 10 cajetillas, que era lo que permitían las autoridades. Esto que narro a continuación pasó delante de mis ojos, porque en el cubículo de la galera a donde me asignaron vivíamos, entre otros presos, Boniato, el muchacho fumador y yo. El delincuente que le había prestado los cigarros era de otra galera y vino a la nuestra para pedirle que le diera las cajetillas de cigarros. El muchacho le devolvió las 5 cajetillas que supuestamente él creía que aquel delincuente le había prestado. Enseguida el delincuente le reclamó 3 más, porque por 5 cajetillas en un préstamo al garrote tenía que devolverle 8. El muchacho protestó y no le quiso dar las otras 3 cajetillas. El terrible hombre parsimoniosamente le preguntó: ¿no me las vas a dar? El muchacho le dijo que no. El aterrador delincuente se limitó a decir: está bien. Le volvió la espalda y comenzó a caminar por el pasillo de la galera hacia la puerta. Y es aquí cuando entra en acción la conciencia moral, la obligación moral que Dios ha puesto en cada ser humano, y que, aun cuando un hombre se halle terriblemente hundido y envilecido por la delincuencia, el pecado y la corrupción, esa conciencia moral es capaz todavía de hablar y obligar a ese delincuente a obrar bien. Boniato se paró en medio del pasillo, llamó al delincuente que estaba casi saliendo por la puerta y le dijo: fulano, ¿cuánto te debe el muchacho? El otro se volvió parsimoniosamente como siempre y le dijo desde allá, recostado en el marco de la puerta: 3 cajetillas. Boniato le dijo: ven. El hombre regresó lentamente hasta la litera de Boniato. Este se agachó y sacó de debajo de la cama una maleta llena de cajetillas de cigarros. Él también era un garrotero. Tomó 3, las extendió al delincuente y le dijo: toma, deja tranquilo al muchacho. Cuando el delincuente se fue, lo que le cayó encima a aquel pobre infeliz fue una oleada de insultos con abundancia de malas palabras, donde Boniato le aconsejaba que dejara de fumar, porque esa noche el cigarro le iba a costar la vida. Aquel delincuente aquella misma noche iba a venir cuando él estuviera durmiendo y lo iba a clavar con un punzón en la lona de la litera. En medio de todo aquello, yo, como cristiano, como creyente en Dios, en su santidad y en su ley, y que los hombres pecadores y malos como Boniato están lejos del Señor y de su noticia, me preguntaba: ¿qué hizo reaccionar a este hombre de esta manera piadosa? ¿De dónde sacó Boniato esta misericordiosa bondad? ¿Qué le importaba a Boniato que ese delincuente, compañero suyo de prisión por largos años, matara esa noche a aquel necio muchacho que no era su pariente ni su amigo, ni siquiera lo conocía bien? Al cabo de los años, cuando estudié apologética, pude comprender por qué Boniato reaccionó así. La obligación moral
es un sello que Dios pone en cada ser humano y que por muy bajo y vil que llegue a ser un hombre, nunca la pierde y quizás en algún momento fortuito como aquel tenga una reacción. Ese sello en la conciencia humana es una prueba indiscutible de la existencia de Dios, como lo puede ser el orden del universo, la causa primera o el ser necesario. La obligación moral ha sido celebrada por los escritores de todos los tiempos. Ha sido también confirmada por los estudios etnográficos sobre los pueblos primitivos y salvajes que tienen, entre otras manifestaciones, los remordimientos de la conciencia cuando obran mal y la tranquilidad y la alegría cuando obran bien. El hecho de que la naturaleza humana esté constituida de tal forma que trascienda y supere lo físico y lo racional para elevarse a un nivel superior, el nivel moral, ha sido el móvil que ha llevado a sabios y a filósofos a investigar y especular sobre el género humano. Así encontramos en los primeros albores de la filosofía esta preocupación. Se designa el período primario de la filosofía griega como período cosmológico porque en esta etapa el objeto preferido de la meditación filosófica fue el mundo material. Ya hemos mirado un poco esta época de la filosofía con los filósofos de Jonia, pero a la segunda etapa se le da otro nombre, el de período antropológico, pues fue el hombre en sus múltiples manifestaciones espirituales el tema de investigación. Del hecho probado en cuanto a la existencia de la obligación moral en nuestra conciencia, podemos entresacar algunas propiedades distintivas de esta. Primero, es algo espontáneo y natural, pues se manifiesta al empezar el uso de la razón, sin previa enseñanza y de manera universal y constante en todos los hombres, aun de diferentes tiempos, razas y culturas. Segundo, es algo imperativo y absoluto que nos impone el sentimiento de hacer el bien y evitar el mal, y este se ejerce aún con la resistencia de nuestra propia voluntad, aunque no le quita su libertad de escoger. Pero una vez escogido, sentimos el reproche o la alabanza si obramos o no conforme a esa obligación. Tercero, es algo que nos pone al frente de una decisión en la cual nos sentimos dependientes y orientados, a veces a pesar nuestro, hacia un ideal que no hemos hecho, pero que se nos impone como término necesario y del cual depende el valor de nuestra acción. Cuarto, la obligación moral manifiesta una dependencia de algo que no somos nosotros mismos, pues no nos podemos desligar de su atadura moral aun cuando obremos contra ella. El hedonismo, del griego hedone, placer, doctrina que atribuye al placer un predominio de hechos y derechos. Fue profesada por Demócrito, Epicuro y desde entonces por todo el materialismo. Cree encontrar el origen y la norma de la obligación moral en el placer constante, en la satisfacción sensorial y espiritual de las tendencias. Lo que contribuye al placer es bueno, lo que lo impide es malo. Esta opinión no tiene en cuenta que el bien dista mucho de ser un enaltecimiento del placer, puesto que los deberes más sublimes exigen a menudo grandes renuncias y sacrificios. El valor ético y la satisfacción de placeres sensoriales son, en no pocas veces, cosas antagónicas. El utilitarismo o pragmatismo tiene por norma moral la utilidad. Lo útil es lo bueno.
Los utilitaristas olvidan que lo útil carece de valor en sí mismo, pues su concepto denota ya un medio para un fin. Lo útil es tal porque sirve para algo. Aun cuando el fin sea malo, lo útil será también el medio. La frase maquiavélica, el fin justifica a los medios, es una prueba del error utilitarista. De la utilidad misma no cabe inferir si el fin es malo o es bueno. Hay que recurrir a otra forma. Formalismo moral. Según Kant, la validez universal de la ley moral solo puede derivar de este principio. Obra de tal modo que la norma directiva de tu voluntad pueda valer siempre y en cualquier lugar como principio de una legislación universal. Por consiguiente, una acción será moralmente buena cuando pueda amoldarse al principio enunciado. Su bondad o malicia no le valdría de que la acción sea buena o mala en sí misma, sino de si puede o no ser parte de dicho principio, quedar configurado por él. Por ejemplo, la mentira será siempre mala, no porque ella es mala en sí misma, sino porque no puede erigirse en una norma universal de conducta. La insuficiencia de esta doctrina es evidente, puesto que desligando a la obligación moral de su materia, es decir, de las acciones buenas o malas en sí mismas, resulta imposible juzgar de la bondad o malicia de una acción, pues la decisión no parte de una conciencia moral interna, sino de la aplicación de un principio universalista que muy pocos conocen. Además, al inquirir si una determinada manera de conducirse puede elevarse a ley universal, es preciso aducir razones, y estas serán las que fundamentarán la licitud o la ilicitud de la acción, lo cual significa que en última instancia lo decisivo es la discusión legal y no el principio formal kantiano. La conciencia, según los marxistas, es el producto de la actividad del cerebro. Claro está, los marxistas admiten que el cerebro no es la fuente o la causa de la conciencia, sino solo su órgano. Esto significa que la conciencia no la determina el cerebro por sí solo. El cerebro no puede engendrar ni un solo pensamiento por sí mismo. Siendo esto así, ¿admiten los marxistas que el cerebro no es más que el reflejo de algo superior a él mismo, el alma? No. Dicen los marxistas que el cerebro es el reflejo del mundo que nos rodea y que la fuente de nuestros conocimientos, sentimientos, conciencia, voluntad, etc., es el mundo circundante. Este mundo exterior se comunica con nuestro mundo interior a través de los sentidos y determina algunos procesos en el cerebro. Como resultado de estos procesos se obtienen experiencias aparentemente espirituales. Sobre la conciencia, afirman los marxistas que tiene un carácter social. Esto significa que ella no surge aisladamente, sino de la vida humana en sociedad, de la actividad y las relaciones sociales de los hombres. Según el marxismo, la conciencia no es un fenómeno aislado de un cerebro humano y menos aún de un alma humana. Solo viviendo en la sociedad, el niño se forma como hombre, como individuo. Fuera de la colectividad humana no hay conciencia humana. Esta surge como resultado de la vida de los hombres en la sociedad. Dar por cierto el principio marxista sin más análisis sería absurdo, pues la conciencia humana individual es tan rica y variada en sus manifestaciones y tiene un carácter creativo tan individual y único que carece de sentido defender el mecánico dogma de que
la conciencia humana es un producto exclusivamente social. Si esto fuera así, la conciencia humana tendría que amoldarse y actuar de acuerdo con la sociedad, pues ésta, como causa y origen, determinaría las pautas a seguir. Sin embargo, vemos todo lo contrario. Es la conciencia humana individual, el sentido del deber personal, la obligación moral del hombre particular, quien ajusta y determina la conducta social. Si fuera la sociedad quien determinara la norma de conducta moral en el ser humano, la esclavitud, por ejemplo, jamás habría dejado de existir, pues en su época la sociedad la aceptaba como algo normal y natural. La conciencia particular, la obligación moral e individual de algunos hombres, mostrando valores superiores y distintos a los de la sociedad en que vivieron, actuando aún en contra de ella y con peligro aún de sus propias vidas, se opusieron a tan horrible institución, considerándola degradante para la sociedad humana y contraria a los principios de la ética del hombre. Así eliminaron la esclavitud. ¿No prueba este caso, entre muchos existentes, que la conciencia del hombre individualmente es algo independiente y superior a la sociedad? A más de esto, cuando los marxistas afirman que en el cerebro la sociedad hace que se operen ciertos procesos que dan por resultado la conciencia humana, sin aclarar en qué consisten esos procesos, caen en la gran inconsistencia de afirmar algo sobre lo cual la ciencia aún no se ha pronunciado, pues hasta el momento la medicina no ha logrado explicar con claridad cuáles son los procesos del cerebro humano en relación con la conciencia. De este hecho innegable, presente en la conciencia humana, hay que dar una razón que lo explique. El origen no es el hombre. En primer lugar, no depende del hombre, que no tiene autoridad categórica y absoluta sobre sí mismo. Obligarse a sí mismo equivale a quitarle a la obligación moral la característica que tiene de necesidad moral, aún contra la resistencia de la voluntad individual. Por otra parte, la universalidad de la obligación moral en todos los hombres prueba que el individuo no es su origen. De otra forma, uno la tendría y otro no. Finalmente, el hecho de la obligación manifiesta que no depende de nosotros el librarnos de ella, cosa que sería natural si tuviera su origen en el individuo. El legislador siempre puede abrogar la ley hecha por él, pues quien tiene autoridad para hacerla y obligar con ella, tiene la facultad de librarse de esa misma obligación impuesta por su autoridad. El origen no es la sociedad. En segundo lugar, no depende de la sociedad, que no puede actuar sobre el fondo mismo de nuestra conciencia, que es de donde brota el hecho de la obligación moral. Además, esta conciencia de obligación se da de una manera universal y uniforme al despertar la razón, aún en individuos que no viven en sociedad. La obligación moral no depende de la sociedad, pues además de lo ya expuesto, también podemos afirmar que la conciencia de la obligación rechaza a veces las leyes sociales como injustas, precisamente por no someterse al imperativo primordial de la conciencia: obra el bien y evita el mal. Finalmente, percibimos con entera claridad que nuestra conciencia de obligación no depende de las leyes exteriores sociales, muchas de las cuales no conocemos, y a otras nos enfrentamos o discrepamos de ellas casi de continuo. Sí, pues, el origen de la obligación moral del hombre no es algo propio del individuo ni de la sociedad. Debemos concluir que es la voluntad de un ser superior
de la cual es pregonera nuestra conciencia. ¿Puedes tú ser bueno sin Dios? Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes. Prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto, de manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios, no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. ¡Ay! Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, «Oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia», estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe.
El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios.